Brandoni criticó duramente a Darín porque en la película de 1985 aparece muy poco Alfonsín. Ahora espero con ansias la pelea de Brandoni con Sylvester Stallone, porque Rocky 4 tampoco hablan de Alfonsín o de Trócoli. ¿Qué tal? En fin, son cosas que pasan a diario y que, bueno, tratamos de tomarlas un poco con humor, pero eso no quiere decir de que no sirvan para despertarle la mente a la gente. Dijo admirar el menú represivo que ofrece la primera ministra de Italia. Patricia Bullrich quiere que el espejo le devuelva la imagen de Giorgia Meloni. ¿Qué tal? La historia de Meloni, la política que se inició en una fuerza política que se considera heredera del partido fascista de Benito Mussolini, nada menos. Sus ideas anti-inmigrantes y ultranacionalistas, sus dichos contra el feminismo y la opinión sobre China. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, no oculta su ideología política ni se preocupa por andar con matices respecto a lo que sería su gestión en caso de llegar al gobierno. Tal es así que, en las últimas horas, elogió a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, representante de la extrema derecha, y la mencionó como su referenta de autoridad y orden social. A un mes de las elecciones generales, Patricia Bullrich se comparó con la dirigente que pertenece al partido conservador Hermanos de Italia y que comenzó su carrera en una fuerza política que se considera heredera del partido fascista de Benito Mussolini. Para la líder del PRO, Meloni es una mujer que desempeña su rol con autoridad y cruzó un paralelismo con ella misma, diciendo: tengo la autoridad, el carácter y la espalda para gobernar la Argentina. Además, la candidata de Juntos por el Cambio destacó la matriz política de Meloni, que tiene posturas anti-inmigrantes, ultranacionalistas y anti-europeas, e hizo hincapié en la necesidad de aplicar orden y justicia en la sociedad argentina. En ese sentido, reafirmó su idea de erradicar los planes sociales, tal como lo hace su referenta italiana. Separa y plantea que se terminan los vivos que viven de los planes sociales, destacó Bullrich. Para ello, según explicó, hay que cambiar el mercado laboral, la judicialización, tener un modelo de contratación simple y ordenarla. Además, de un buen reparto de los fondos públicos administrados de manera correcta. Este tipo de distribución en Italia genera, sostuvo la candidata, que no haya personas que trabajan y que tienen al lado otros que no trabajan. Eso debe replicarse en Argentina, aseguró. Sin embargo, Patricia Bullrich olvidó mencionar los detalles de las políticas económicas de Meloni en lo que va de su gobierno. Ya avanzó con la eliminación de la renta ciudadana, un subsidio de desempleo de hasta 780 euros, que a partir de septiembre cambió y solo alcanza familias que tengan a cargo menores de edad, mayores de 60 años o personas con discapacidad sin posibilidad de acceder a un empleo. Más allá de eso, el recorte de la asistencia social es solo una característica de la ideología política de Meloni, considerada como de extrema derecha o neofascista por la mayoría de la prensa internacional, pero de centro derecha en Italia. Aunque ella se define como parte de una derecha de gobierno moderna y occidental, con un discurso que mezcla el rechazo a la inmigración con el apoyo parcial a un sistema de subsidios para personas desempleadas. China y el antifeminismo, otro de los ejes que emparenta Meloni con el resto de las derechas soberanistas europeas, es su histórica postura contraria a China.
al punto que ya en 2008 había llamado a boicotear la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing, con críticas a la política del país asiático hacia el Tíbet, una postura que no tuvo el respaldo del entonces premier Berlusconi. Recientemente volvió a la carga contra el gigante asiático y advirtió por un supuesto expansionismo chino en América Latina. También, durante lo que fue su campaña electoral, dejó en claro que su postura con parte del feminismo y los derechos de las mujeres no está exenta de tensión. De hecho, uno de sus ejes fue proponer cambios en la existente ley 194, que desde 1978 garantiza la interrupción del embarazo. Su propuesta era que se pueda garantizar el derecho de que las mujeres que se encuentran en la situación de abortar puedan tener una alternativa. Nacida en 1977 en el barrio popular romano de Garbatella, incursionó en política a los 15 años, cuando dio sus primeros pasos en el Frente de la Juventud, la sección juvenil del movimiento social italiano. Tras años de militancia en fuerzas de ultraderecha, Meloni saltó al primer plano nacional cuando en 2006 fue elegida diputada en las listas del ultraconservador Alianza Nacional y llegó a ser la vicepresidenta de la Cámara más joven de la República. 2 años más tarde, fue designada ministra de la Juventud, la más joven de la historia, del cuarto gobierno del entonces premier Berlusconi. Casi 15 años después, Meloni se convirtió en la primera mujer y en la primera representante de la extrema derecha en acceder al poder desde Mussolini y formó el primer gobierno soberanista y conservador de la Italia moderna. Acá hay algo que aclarar. En el caso de la Giorgia Meloni, ella es ultranacionalista. No se puede comparar Patricia Bullrich con Giorgia Meloni, ya que no se olviden que en la época de la pandemia quería darles a la Pfizer las Islas Malvinas a cambio de las vacunas. O sea que ella de nacionalista no tiene ni siquiera los pelos de la nariz, por no decir otra cosa. En eso, esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias con la Giorgia Meloni. Exactamente, acá entregan todo. Así es. Por una vacuna y bueno. Acá vive la derecha argentina vive genuflexa hacia el imperio anglosajón. Llámale Gran Bretaña, llámale Estados Unidos. Y ya Milei dice que tiene muy buena... Una muy buena referente a Margaret Thatcher, así que ya te puedes dar una idea de lo que es. Población argentina, abran los ojos, por favor, y los oídos. Yo no tengo mucha esperanza. La patria. Yo no tengo mucha esperanza con muchos de nuestros coterráneos, porque los veo a diario a veces con remeras que enarbolan la bandera británica, carteras, las mujeres con banderas británicas. Es hora de tener un poco más de amor a la patria, por favor. Bueno, voy a leer algunas efemérides que son importantes. 1924 nace Alberto Podestá, en San Juan. Fue un cantante emblemático del tango. Se inició con la orquesta Francini Pontier en los años 40 y luego tuvo una larga carrera de más de medio siglo. Murió en 2015 a los 91 años. Otra efemérides, en 1957 nace Carlos Jáuregui, activista de los derechos de los homosexuales. Encabezó las primeras marchas del orgullo gay, lésbico y conformó con la Iglesia, además de impulsar proyectos de unión civil. Fue un primer presidente de la comunidad homosexual argentina y fundó Gays por los Derechos Civiles. Murió en 1996 víctima de HIV, al igual que su hermano Roberto.
una estación de subte lleva su nombre. Mira vos, no sabía. En 1983, el estreno de No habrá más penas ni olvido. Llega a los cines la primera adaptación de una novela de Osvaldo Soriano. Dirigida por Héctor Olivera, tuvo en su elenco a Federico Lupi, Lautaro Murúa, Miguel Ángel Solá, Rodolfo Rani y Julio de Gracia, entre otros. La ficción cinematográfica sobre el enfrentamiento de las alas izquierda y derecha del peronismo en los 70 se alzó con el Oso de Plata del Festival de Berlín en 1984. A ver, ¿cuál otra? En 2022, solo un año hace, muere Carlitos Balá. ¿Acaso el emblema del humor para chicos en televisión? Tenía 97 años. Comenzó en el ciclo radial La Revista Dislocada. Luego formó un trío cómico con Alberto Locati y Jorge Marchesini. Pasó a la televisión y luego al cine con el personaje de Canuto Cañete. Colaboró en cine con Palito Ortega y conquistó a los más chicos con el show de Carlitos Balá. Muy bien. Recordadísimo Balá. Divino. Búscate algo de él. Además, hoy es el Día Mundial sin Automóvil. ¡Apa! No sabía, no conocía ese día. Bueno, en fin. Vamos, ¿con qué vamos? Yo tengo que buscar un video. Así que podés poner algo, aunque sea una cortinilla, mientras yo lo busco, porque está muy interesante, ¿eh? Interesante justamente para que la sociedad lo escuche y preste atención, porque no es joda esto, ¿eh? No es joda, faltan 20 días para una elección muy importante, elección presidencial. Y hay que dejar los odios, y hay que abrir las orejas, y hay que saber bien qué nos propone uno y qué nos propone el otro. No votemos en contra nuestro, por favor. No votemos en contra de los jubilados, no votemos en contra de los chicos, de los escolares. ¿Tenés algo, Tony, mientras yo busco? Bueno, anda con eso. La historia criminal de los hermanos del legislador macrista. Los García Moritán, más rápidos, más furiosos. Además de Francisco, quien con una licencia vencida y con alcohol en sangre se negó a parar en un control de tránsito, el marido de la modelo Pampita tiene otro hermano, Francisco, que participó en un siniestro vial que derivó en la muerte de un joven en 2019. La detención de Francisco García Moritán, hermano menor del legislador porteño Roberto García Moritán y cuñado de la modelo Carolina Pampita Ardoaín, por conducir alcoholizado, no es el único antecedente familiar. A fines de 2019, Patricio, otro de los hermanos del legislador porteño, que a su vez son socios gastronómicos, se vio envuelto en un incidente vial en el que perdió la vida Lucas Ganín, de 36 años. La familia del joven es oriunda de la localidad bonaerense de Chascomús y denunció que los García Moritán ofrecieron un arreglo económico para que el caso no trascendiera. El hecho ocurrió hace 4 años, en septiembre de 2019, más precisamente, cuando Francisco embistió el cuerpo de Ganín en Avenida Libertador y Remedios de Escalada en la localidad de Florida, en la zona norte del conurbano urbano. El caso fue similar al que se conoció esta semana del polista que atropelló y mató a un joven en la 9 de julio. Moritán pasó el cruce de las calles a 96 kilómetros por hora y embistió a Ganín. El hombre rebasó a 2 coches que venían en sentido contrario. Ni lo vio a mi hijo.
lo mató al instante, contó José María Ganín en una entrevista del sitio Primicias ya a fines del 2021. La familia del joven muerto explicó que mantuvo silencio porque los abogados de Moritán le pidieron que no se hiciera público porque lo íbamos a perjudicar en el trabajo. Y le prometieron que tenían un buen seguro, por lo que iban a arreglar bien. El arreglo que le ofrecieron a la familia Ganín fue por 300.000 pesos. Nosotros dijimos que estaba bien, estamos dolidos, no queríamos nada. Pero después nos dimos cuenta que la cosa estaba mal. El señor Moritán no actuó bien, contó el padre del joven. Con la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19, los padres del joven fallecido vieron complicado la continuidad del proceso judicial e incluso el traslado del cuerpo de su hijo a Chascomús. Moritán tuvo mala predisposición. Nos ofreció 300.000 pesos, pero con eso no pagamos ni el viaje para traerlo a Chascomús. Fue en plena pandemia. El juez sí nos dio el cuerpo. Estuvimos mucho tiempo hasta que lo pudimos llevar al cementerio, donde nos prestaron un nicho, describió José María Ganín en diciembre del 2021, cuando decidió hablar porque la causa no avanzaba. Sobre el proceso de investigación sobre la muerte de su hijo, el hombre contó que Moritán estuvo 2 horas en la comisaría y se fue a su casa. Pero, además, entregó una dirección que, cuando le mandaron el acta, ese domicilio no existía y nunca se presentó a la primera audiencia ni a la segunda. Además, la familia Ganín denunció que el auto que conducía Moritán aquella noche no apareció. No sabemos dónde está y que desconocían si se le habían realizado los controles de alcoholemia. A Lucas lo voy a llorar todos los domingos al cementerio. Mi hijo era peluquero y su sueño era tener un hijo y que me conozca, lamentó su padre. Wow, qué fuerte. A ver, vamos a escuchar acá al candidato a presidente. No sirve eso, y claro, yo con Milei vi algo que no vi nunca en la televisión argentina, tengo como 20 años de televisión. Estamos en el programa de Yudica a la mañana en América y él estaba debatiendo con Mauro Federico y estaban sentados al lado. Le pegó una patada. Me parece que ahí falta la justicia. No, pero vos, o sea, si a vos te gusta el Estado, a ver, pregunta, listo. Obra pública cero, ¿cuánta corrupción va a haber? ¿Cuántas coimas hay? Pero si no, ¿cuántas coimas va a haber? Contestá la pregunta. Yo no puedo soportar este nivel de pelotudez. La pregunta. Es un señor violento, es un señor que no está bien de la cabeza, es un señor que no está en sus cabales, es un señor al que no se lo puede contradecir ni en lo más mínimo porque se saca. Yo lo he visto maltratar a una periodista de TN. A varias. Muchas veces te manifestaste desde el punto de vista filosófico a favor. Vamos a los hechos. ¿Quién se te ocurre? Dale. No, yo no estoy a favor de la aportación de armas, te lo digo. Por eso vos estás a favor de que a los delincuentes no estás a favor. Ella está a favor de los delincuentes. Gracias por traernos tanta delincuencia, Jessica. Si ese hombre no está loco, no es demente, no sé qué es, que alguien me lo explique. Con todo respeto, ¿no? O sea, bueno, pero tiene no cautivada la juventud y algunos que no son tan jóvenes también. Claro, es una violencia, pero no le podés hacer una pregunta que no le guste. O sea, no, es súper violento. Es un nene caprichoso. Imagínatelo presidente. Yo la verdad, población, yo no los entiendo a quienes dicen que van a votar a este hombre para presidente. Es una cosa que no se puede creer. Así que bueno, y como ese video, muchísimos andan dando vuelta. Y el que no los escucha porque realmente no quiere. Yo soy una que lo voy a publicar porque a mí me aterra que se le vaya a entregar el país a esta persona. Entonces soy una de las primeras que
bueno, que voy a militar en contra de Milei. Porque yo no quiero un asesino de presidente. Yo no quiero perder todo lo que se conquistó en años de peronismo, porque las conquistas acá en Argentina las realizó el peronismo. Le guste a quien le guste. Es así. Cuando tuvimos retrocesos acá en el país fue cuando llegaron los militares o cuando llegó la derecha. Ahí tuvimos retroceso. Con gobiernos peronistas siempre se ha avanzado, siempre se ha ido para adelante y se han logrado derechos. Este hombre que nombré recién, que yo no lo quiero ni nombrar, quiere volvernos, como decía recién el invitado, a los años 30 o años 20. O sea, así es. Es una locura total. Yo le pido encarecidamente a la sociedad que piense y razone. Porque después no van a perder los derechos solamente ellos que lo votaron, los vamos a perder todos. Y yo no tengo ningún interés de perder un derecho. Es que la mayoría cree que porque los derechos están legislados por leyes, que este tipo no los va a sacar. No se olviden que Macri, en los 4 años que estuvo, mucha gente que fue echada de su laburo no pudieron cobrar la indemnización porque el Estado miraba para otro lado y el Estado estaba representado por Macri en ese entonces. Estando las leyes de protección del trabajador, acá los empresarios hacían lo que se les cantaba porque total sabían que el gobierno hacía la vista gorda. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque de ese tipo de error no se vuelve. Y recuerden que llevó más de 70 años poder conseguir algunos derechos para los trabajadores. Y si se los llegan a quitar, no sé si alguna vez los van a volver a recuperar. Ya inclusive en la época de Menem, cuando habían sacado la bonificación a los que se casaban. ¿Te acordás? Sí, totalmente. Que le habían sacado eso. Y eso estaba estipulado en la ley. Y sin embargo, no lo pagaban. Ni nadie les hacía ningún tipo de problema. ¿Sabes que estoy buscando? Que creo que fue en Carlos Paz, donde es que prohibieron a personas militar. Prohibieron a personas militar. Acá está. Acá hay un video. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Obviamente que esta gente milita para presidente Massa. Y no los dejaban en la calle. A ver, ¿qué dice? Ahí tengo un montón de fotos de compañeros, una mesa sin corazón, militar por este partido político, para militar por la unidad, para militar para que la Argentina tenga un nuevo futuro, por lo menos así nosotros lo creemos, y la municipalidad de acá, de Villa Carlos Paz, con los inspectores y con la policía, vienen y hacen un acto proselitista queriéndonos incautar material folletería que allá la tienen en la caja, que nos quieren llevar a la mesa, nos quieren llevar la bandera argentina, nuestros colores patrios nos quieren llevar, y nosotros no vamos a permitir, estamos en plena campaña electoral y a través de la Justicia Nacional Electoral, de CNE, estamos avalados el 17 de este mes a las 0 horas para hacer campaña política. Porque esto nos está cortando la libertad de expresión a todos los cordobeses y a todas las cordobesas. Y Avilés es lo mismo que Arete. Entonces yo le voy a decir a todos los compañeros peronistas acá, que alguna vez estuvieron con Juan Manuel de la Sota, a los periodistas de Reales, de Córdoba, que por favor se fijen lo que están haciendo y que salgan con nosotros a levantar las voces y a poder hablar con cada vecino. Porque nosotros vamos a tratar de seguir militando y hacer de que Sergio Massa el 22 de octubre sea el próximo presidente de los argentinos. Muchas gracias. Esto parece que tuviéramos una dictadura acá, en Villa Carlos Paz, prohibiendo a los militantes justamente hacer militancia.
No le están haciendo mal a nadie, están repartiendo folletería como se hace siempre en una campaña política. Democracia. Y bueno, será que verán de que Massa tiene muchas chances de llegar a la presidencia en la primera vuelta, que por eso están tratando de alguna forma de ponerles palos en la rueda para que acá no le den vuelta la cabeza a los cordobeses, que durante tantos años han renegado del peronismo o del kirchnerismo, como más les guste. Para mí son la misma cosa. Exacto. Así es que le quieren incautar hasta la bandera, decía el chico. Sí, por sí, favor. Sí. Es que Areti, si vos sos derechoso, que Areti es Macri, o sea, sí, indudablemente que sí. Hablamos las orejas y no los nos ojos. olvidemos que fue a pedir la pelela allá, tiempo atrás, quería acoplarse a Juntos por el Cambio. Sí. Otros no le dieron bola. Si andaba no sabía dónde arrimarse para no me dejen afuera. O puede ser una estrategia eso de que para que dividan los votos y ellos tener más chances de ganar Juntos por el Cambio. No sería nada extraño eso. Y hablando de todo un poco, con el tema de las ganancias, los datos que muestran la verdad sobre el debate de la quita de impuestos, que tanto cacarea la oposición. Retenciones o ganancias, ¿quién daña al fisco? En la era Macri, la quita de derechos de exportación y contribuciones patronales a grandes empresas supuso la pérdida de 1 punto del PBI contra el 0,3 que salió por el tributo a ingresos de trabajadores. El debate fiscalista, novedoso en el escenario mediático y político, abrió una marca de especulaciones sobre la pérdida de recaudación que el fisco tuvo por la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de eliminar la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. La discusión, en el fondo, enfrenta a los que aseguran que los impuestos a empresas y grandes contribuyentes traban la actividad económica y los otros que entienden que esos impuestos deben cobrarse por su rol distributivo entre quienes pueden pagar y quienes no. En este escenario, los datos muestran que eliminar tributos a sectores empresarios o exportadores tiene hasta el triple de perjuicio al fisco y, además, en las eliminaciones más recientes, no generaron el nivel de cuestionamiento que desató un tributo como ganancias, que si bien es cierto que impacta en una porción menor de los trabajadores, es un daño serio para el bolsillo de obreros de todo tipo de rubros. Quedó más de manifiesto, inclusive, tras la reacción nula de la oposición sobre la medida de Massa de bajar retenciones por 90 días en la industria láctea. Los números, puesto en cifras porcentuales para equiparar años anteriores con los actuales y evitar hablar en términos de dinero y modificaciones del producto, la quita de ganancias que ordenó Massa representa casi un 0,3% del PBI. El impacto es muy menor en relación a las últimas bajas de retenciones a las exportaciones y contribuciones patronales. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri entró a la gestión eliminando derechos de exportación a la soja, medida que costó 0,74% del PBI. 3 años más tarde, en 2019, la reducción que hizo el PRO de contribuciones patronales supuso un 0,22% del PBI. En ese momento, no se debatió públicamente ni el macrismo expuso que esa no erogación era dañina para el fisco. La idea, no equivocada, es que las retenciones distorsionan la actividad económica y que existen en pocos lugares del mundo.
Tampoco se planteó que quitar retenciones en un país de 40% de pobres y otro tanto de trabajadores informales no es un principio justo, algo que sí surge en el marco del debate actual por el impuesto a las ganancias. El pocos o muchos esconde una trampa. En lo conceptual y técnico, es claro que la inequidad aumenta si los que más ganan, los que pagan ganancias, terminando ganando aún más por la quita de ganancias. Es decir, se amplía la brecha de ingresos entre trabajadores no alcanzados por el impuesto y aquellos que sí lo están. Hoy, definida la quita de ganancias, quedaron pagando solo algo más de 70.000 trabajadores de los 800.000 que pagaban antes de la suba del mínimo a 1,7 millones de pesos. Estos números se inscriben en un mercado formal del trabajo que se aproxima a los 9 millones de empleados privados. El problema, agregan en el gobierno, es que la responsabilidad del Estado es buscar las maneras de recuperar esa recaudación que empieza a faltar por ganancias. El asunto es que esa recuperación amerita que los estados tomen la decisión política de cobrarles más impuestos a los que más tienen. Y ahí entran en juego los sectores exportadores, el Poder Judicial y las grandes empresas que tienen espaldas para retoques al alza. En el caso de la justicia, si los magistrados pagaran, se cubriría no solo la quita de la cuarta categoría, sino que a la vez se podrían bajar retenciones sin impacto. Todos estos números y las características del debate muestran también que las promesas del libertario Javier Milei y la líder del PRO, Patricia Bullrich, de rebajas impositivas en retenciones, Milei plantea un recorte de 15 puntos del PBI, no solo dañarán seriamente al fisco, sino que no parece, de acuerdo a lo que plantean sus equipos, que esas condonaciones tributarias a sectores empresariados se vayan a compensar cobrándoles más a otros sectores pudientes. Esto explica quizás